Clamé al Señor y Él me escuchó, con cuerdas de amor me rodeó. Feliz estaré en su salvación, cuán grande es el Señor. Clamé al Señor y Él me escuchó, con cuerdas de amor me rodeó. Feliz estaré en su salvación, cuán grande es el Señor. Oh Señor, en ti confío, tú eres mi Dios. En tu mano está mis tiempos, resplandece siempre tu amor. Clamé al Señor, Él me escuchó, con cuerdas de amor me rodeó. Feliz estaré en su salvación, cuán grande es el Señor. Clamé al Señor, Él me escuchó, con cuerdas de amor me rodeó. Feliz estaré en su salvación, cuán grande es el Señor. Solo en ti confía mi alma, en tu salvación está mi esperanza. Solo en ti confía mi alma, en tu salvación está mi esperanza. Solo en ti confía mi alma, en tu salvación está mi esperanza. Solo en ti confía mi alma, y en tu salvación está mi esperanza. Clama al Señor y te escuchará, con cuerdas de amor te rodeará. Feliz estarás en su salvación, cuán grande es el Señor. Clama al Señor y Él te escuchará, con cuerdas de amor te rodeará. Feliz estarás en su salvación, cuán grande es el Señor. Clama al Señor y Él te escuchará, con cuerdas de amor te rodeará. Feliz estarás en su salvación, cuán grande es el Señor. Clama al Señor y Él te escuchará, con cuerdas de amor te rodeará. Feliz estarás en su salvación, cuán grande es el Señor.
Cristo, mi vida pertenece a ti, maravilloso y glorioso, perfecto es tu amor. Cristo, mi vida pertenece a ti, maravilloso y glorioso, perfecto es tu amor. Por tu grandeza y tus bondades también te alabo con mi corazón. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, pues redimiste mi alma, Señor. Cristo, mi vida pertenece a ti, maravilloso y glorioso, perfecto es tu amor. Cristo, mi vida pertenece a ti, maravilloso y glorioso, perfecto es tu amor. Eres la fuente de mi corazón, llenas mi vida, Señor. Conmigo siempre estás, nunca me dejarás. Tu amor me invita a cantar y a danzar. Solo tu perfecto amor me invita a cantar. Solo tu perfecto amor me invita a danzar. Solo tu perfecto amor me invita a cantar. Solo tu perfecto amor me invita a danzar. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, pues redimiste mi alma, Señor. Cristo, mi vida pertenece a ti, maravilloso y glorioso, perfecto es tu amor. Cristo, mi vida pertenece a ti, maravilloso y glorioso. Vengo ante ti para contemplar tu amor. Puedo descansar, tu palabra cierta es. Y puedo confiar en tu poder. Tus promesas son verdad. Eres bueno, recto y grande es tu amor. Eres justo, sabio, tu gozo fuerza es. Eres bueno, recto y grande es tu amor. Eres justo, sabio, tu gozo fuerza es. Mi fuerza está en ti. Vengo ante ti para contemplar tu amor.
confesar, tu palabra cierta es. Y puedo confiar en tu poder, tus promesas son verdad. Eres bueno, recto y grande es tu amor. Eres justo, sabio, tu gozo, fuerza es. Eres bueno, recto y grande es tu amor. Eres justo, sabio, tu gozo, fuerza es. Mi fuerza está en ti. Hoy te puedo ver, tus maravillas proclamar. La tierra tuya es, soy una muestra de tu amor. Tú eres Dios, eres bueno, recto y grande es tu amor. Eres justo, sabio, tu gozo, fuerza es. Eres bueno, recto, grande es tu amor. Eres justo, sabio, tu gozo, fuerza es. Eres bueno, recto y grande es tu amor. Eres justo, sabio, tu gozo, fuerza es. Mi fuerza está en ti. 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 Buen día. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, a orar juntos como el cuerpo de Cristo. Amén. Señor, queremos darte gracias, oh Dios amado, porque durante esta temporada has sido fiel con nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has guardado, Señor, nos has rodeado de tu fidelidad y tu grande amor. Nos has rodeado con fortaleza y fuerza, oh Dios amado. Has traído, Señor de la gloria, a nuestras vidas aliento de tu vida, Señor, de tu presencia sobre nosotros. Te damos gracias por esta palabra y rogamos a ti, Señor, que todo nuestro ser sea abierto a ti para poder crecer en ella, Señor. Te damos gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este tiempo estamos hablando sobre la puerta de las aguas, que es la puerta de la revelación. Cuando nosotros venimos a tener un entendimiento que si las aguas son esa revelación de Dios, es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que como aguas viene para limpiarnos, para lavarnos, para manifestarse a través de nuestras vidas en muchas formas y en muchas maneras. Dios es fiel para nosotros y cada día Él anhela en su corazón de que nosotros crezcamos en sus verdades y en su palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra la revelación, tenemos que mirar inmediatamente la palabra de Dios, que es en sí la revelación del Dios vivo aquí en la tierra. Es el lenguaje de Dios para hablarnos a través de la palabra. Es que Él toca nuestros corazones y nos trae a crecimiento, nos enseña cada significado de ella, todas las cosas. Pero hay una revelación que fue directa a nuestras vidas aquí en la tierra y fue a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación en pasta, es la revelación poderosa de Dios. Él vino a la tierra a manifestarnos el amor del Padre, a traernos la revelación, quién es Dios, a cómo seguirlo, cómo amarlo, cómo honrarlo,
cómo alabarlo, cómo adorarlo. El estilo de vida de Jesús en sí era glorioso, era la manera de él mostrarnos que Dios es fiel y que es bueno y que es santo. Todas las formas de Dios las podemos ver en Jesús. Y yendo a la palabra revelación, vamos a mirar algunos pasajes con un entendimiento de que si la revelación es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, a veces tenemos que hacer un pare porque no es tan complicado entender la palabra o entender de pronto algún mandato o una palabra que nos han dado, profética, una promesa de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1:17b: la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. De las visitaciones poderosas que Jesucristo hizo aquí en la tierra para el ser humano, para toda la humanidad, es esta: revelar su gracia y revelar su verdad. La verdad es Él en sí, la esencia de Él es la verdad. Y la gracia es el regalo que nos has dado. Pero si estábamos hablando de revelación y Él nos habla que Él es gracia en nosotros, que la salvación es por gracia, porque a veces no tenemos revelación de esto de la gracia y pensamos que es por nuestras acciones o por nuestras emociones o porque actuamos o no actuamos. Muchas veces pensamos porque hacemos esto o aquello merecemos esto. Si hacemos algo incorrecto o malo según nuestro propio calificativo, pensamos que merecemos el castigo de Dios. Pensamos que merecemos una reprensión de Él muy fuerte. Pero si hacemos cosas buenas, según nosotros, pensamos que merecemos de parte de Él ese amor manifiesto en regalos y en cosas. Y no, es por la gracia y el favor. Muchas veces tenemos que venir a Él a decirle: Dios, de verdad que en esta situación es solamente por tu gracia, es solamente por tu favor, no por mis fuerzas, no es por lo que yo haga o deje de hacer, es por tu grande misericordia. Y aquella gracia viene a ser manifestada a nosotros. Pero revelación va más allá de simplemente una lectura de la palabra. Es más allá de aún mirar la palabra y decir: ve, si la gracia es su misericordia conmigo. No, la revelación va mucho más allá, es algo que en su corazón, en mi corazón late, viene un entendimiento pleno que me genera paz, me genera seguridad y me genera confianza. Hablando específico, ¿no?, sobre la gracia y la verdad, este versículo. Cuando nosotros tenemos la revelación de la palabra, nos hace boom en el momento que necesita traer esa verdad a nosotros, que de pronto estamos pasando por un momento malo y decimos: es porque estoy pagando de esto y esto consecuencias. Pero cuando yo vengo a envolverme en la gracia de Dios, cuando tú vienes a envolverte en esa gracia de Dios, no tenemos por qué mirar así. Tenemos que mirar: Señor, es tu gracia y tu favor, no es lo que yo haga, bueno o malo, es por tu gracia y tu favor. Y en la revelación que tenemos de Jesús venimos a un entendimiento de que para Jesucristo el vivir la vida aquí mostrándonos al Padre cada día era su pasión. Entonces esa revelación en nosotros debe ser eso, debe generar pasión, debe generar gozo, debe generar esfuerzo. A Jesús le generó todo esto: esfuerzo, gozo, pasión. Tuvo que renunciar a sí mismo en muchas cosas por la revelación que vino a su corazón. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas 4:18, que es muy específico, es como comienza diciendo Jesucristo allí. Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él estuvo claro que el Espíritu Santo de Dios estaba en él y que era la presencia del mismo Padre Celestial a través del Espíritu Santo el que lo direccionaba, el que lo guiaba a todas las cosas. Y cuando él dice: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, y dice algo muy específico: por cuanto me ha ungido. Cuando él habla de la unción, él tenía esa seguridad y esa confianza de la presencia del Espíritu de Dios en él. Pero hubo sobre él una revelación muy grande, una revelación para qué lo ungió, cuál fue el propósito de aquella unción específica. Y él da varios puntos allí. Entonces, mientras leemos este pasaje, la invitación que yo te hago es: medita en la palabra revelación. No solamente que a Jesucristo se le reveló por medio del Espíritu Santo, que Jesucristo tuvo entendimiento, sino qué entendimientos tienes tú y tengo yo para comprender estas grandes verdades que salieron de la boca de Dios.
De pronto estás pasando un momento complicado en este momento, valga la redundancia de la palabra, en que estás escuchando estas verdades de Dios y de pronto estás pasando un momento difícil o de pronto un momento de mucho gozo. Entonces allí mide la palabra revelación en lo que vamos a leer. A ver si logras como empatar en una respuesta de parte de Dios si de pronto tu momento es de aflicción o de soledad o de tristeza, alguna de estas emociones que tenemos. Y dice la palabra de Dios en Lucas 4:18, vamos a leerlo completo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y dice la palabra para es propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces allí vemos varios puntos. Él dice que lo ungió para dar buenas nuevas. Cuando nosotros tenemos una buena nueva, alguien viene y nos da una buena noticia, esto genera en nosotros un gozo, una paz, y este gozo y esta paz nos generan descanso. Eso es lo que hace la palabra revelación en nosotros, nos genera descanso porque nos genera gozo y nos genera paz aún en medio de una tormenta, en medio del desierto, de la situación que estemos pasando, viene aquella fuerza y fortaleza de Dios sobre nosotros. Entonces él habló específico, él vino a dar buenas nuevas a los pobres, él vino y fue enviado, dice, y me envió para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Dentro de esta palabra de revelar, nosotros podemos entender si hay quebrantamiento en nuestro corazón, angustia o dolor por algo. Entonces, él vino ¿a qué? A sanar este corazón, y vino a pregonar que hay libertad para el que se cree que está cautivo, para aquella persona que está cautiva. ¿Y por qué digo la palabra se cree en este pedacito? Porque muchos de nosotros, aún conociendo de Dios, creemos que estamos cautivos de muchas áreas, porque no nos apropiamos de la palabra. Y la palabra de Dios dice muy claritico que él vino a pregonar libertad a los que estaban cautivos. Entonces el llamado es, si de pronto por haber razón tú crees que estás cautivo o cautiva de alguna situación o circunstancia, entiende esto como una revelación. Jesucristo ya te hizo libre, no nos va a hacer libres, Él ya nos hizo libres. Jesucristo te hizo libre de cualquier tipo de cautividad, sea de pecados, sea de costumbres, de patrones, de cosas que hagan daño a tu vida. Él ya te hizo libre. No somos cautivos, somos libres en Cristo Jesús. Pero es necesario que haya esa revelación que va más allá de una palabra escrita, de la palabra rema de Dios en su palabra. Es una palabra que te tiene que generar vida, que te tiene que generar un despertar muy profundo en tu corazón. Y Él dice que vino a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos de corazón. O sea, para cada uno de nosotros hay una respuesta a través de la palabra de Dios, y dice que vino a predicar el año agradable del Señor. Cuando Dios viene a nuestras vidas a traernos no solamente la salvación que vino a nosotros, puede que llevemos 20 años de convertidos, 10 años, 5 años, 1 año, 1 mes, el tiempo que sea, no. El año agradable del Señor es una permanencia, es una eternidad en nosotros, y es un tiempo de agrado, es un tiempo que genera mucho gozo. Entonces, Jesucristo entendió, fue revelado a su corazón el por qué fue enviado. Él fue revelado a su corazón claramente por qué fue enviado. Y cuando Él viene al entendimiento del por qué fue enviado, entonces Él vive esa palabra. Cuando nosotros tenemos la revelación de Dios en nosotros, vivimos la palabra. Caminamos en esa palabra. Nos sumergimos en esa palabra, entonces la hacemos vida en nosotros, y allí es donde se ejecuta y se puede decir, Dios sí tocó mi corazón. No es el tiempo que llevo de cristiano, no es cómo leo la Biblia ni cuánto la leo, no, es esa revelación por yo anhelar esa presencia, por yo desear más de aquella gloria. Entonces Jesús comprendió eso, para qué vino a la tierra, para qué lo envió, Él entendió esa verdad, él la hizo vida en sí, y es lo que Él espera de nosotros.
La palabra de Dios nos sustenta, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, la palabra de Dios nos trae un despertar poderoso en nosotros. Pero cuando esa palabra la buscamos como una revelación profunda, esa palabra viene y nos limpia desde adentro para afuera y nos genera cambios. Y allí es donde venimos y damos fruto, porque el hecho de sentirnos cambiados, venimos a dar fruto de lo que Dios nos ha dado y se convierte en grande gozo y grande paz en nuestras vidas. Otra de las formas de ver la revelación es a través de lo profético. Lo profético es una revelación de Dios, es una revelación que viene a los hombres, es una revelación que es una palabra que Dios da específicamente al profeta para que el profeta la hable y se ejecute a través de la palabra. Esto es, ahora, nosotros todos podemos, de acuerdo a la palabra, profetizar sobre nuestras vidas, profetizar sobre situaciones, profetizar sobre circunstancias y venir a gobernar en el nombre del Señor, gobernar y traer esa palabra revelada y hablarla, declarar y decretar la vida que haya que declarar y decretar el poder de Dios, su presencia en medio de nosotros. Y en medio de esta palabra profética, tome en cuenta un acto profético que hizo Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 20 al 21. Había un lugar donde ellos habitaban y era un lugar bueno, pero estos hombres le dijeron al profeta: es muy bueno este lugar, pero las aguas son amargas. Y vemos lo que pasa en el versículo 20 y versículo 21. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: entonces dijo el profeta: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, ¿qué fue lo que Eliseo dijo? Él dijo muy claro: así ha dicho Jehová. Él habló a las aguas, habló a la sal, habló lo que él tenía en la mano, la vasija, la sal y las aguas, que era lo que iba a traer la sanidad. Él creyó en su corazón, él le fue revelado que si él hablaba esa palabra, venía vida para ello, venía vida en esas aguas. A través de lo profético nosotros podemos cambiar historias, porque creemos esa palabra de revelación en nosotros muy poderosa. Y un personaje que quiero que miremos parte de ello, que me llama mucho la atención para hablar sobre la revelación, es la vida de Job. La vida de Job es una historia muy impresionante, es muy tremenda, lo sacude a uno, de verdad que sí. Y en el versículo 1 de Job, él nos habla claramente lo que en sí era Job. Dice Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Miren cómo era este varón. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 5, punto B, dice que ofrecía sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos, por si habían pecado. Cuando los hijos hacían fiesta y todo esto, él dice que todos los días iba a ofrecer sacrificio por sus hijos, por si de pronto habían pecado contra Dios. Entonces era un hombre que hacía cosas buenas, hacía muchas acciones buenas. En el capítulo 4 del versículo 3 al 4 vemos sus amigos cuando le recuerdan a él lo que en sí él era como persona antes de enfermarse. Dice que él enseñaba a muchos y fortalecía las manos débiles. Al que tropezaba lo ayudaba con sus palabras, con el consejo, y esforzaba las rodillas de aquellos que las tenían decaídas. O sea, siempre estuvo para hacer ayuda para otros. Cuando vino este ataque del diablo sobre él, que le trajo esta sarna de la cabeza hasta los pies, fue necesario que sus amigos vinieran para que le refrescaran la memoria y él entendiera que él había sido bien, correcto. Pero lo impresionante también es que vemos dentro de ello que aún su misma esposa reconocía lo que era él. Pero en un momento dado ella vino y le dijo a él unas palabras muy fuertes. Él le dijo a él que maldijera a Dios y que se muriera, que si no estaba cansado de su integridad, entonces que maldijera a Dios y que se muriera, porque ella también entendía esto. En Job capítulo 2 versículo 9 dice: entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, él era íntegro. Pero miramos en el libro de Job, terminando el libro, una expresión, una palabra que tuvo Job, y vamos a verlo en Job capítulo 42.
en el versículo 5, vamos a mirarlo, y dice la palabra de Dios allí en Job que él tuvo un encuentro con Dios muy poderoso. Lea el libro, le invito a que lea el libro, es hermoso la historia, la palabra toda es hermosa, y dice la palabra de Dios que hubo un enfrentamiento entre Dios y él porque Dios necesitaba revelarle a él realmente quién era Dios. Job, aunque era una persona íntegra, aunque fue una persona recta, aunque prestó sacrificio por sus hijos todo el tiempo, él aquí tuvo una expresión muy poderosa, que es que yo creo la que a veces necesitamos nosotros hacer delante del Padre. Dice la palabra de Dios, mas de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él vino al entendimiento que él creía que porque era íntegro, porque era recto de corazón, todo lo como las cosas bonitas que decían de él había cumplido, y se dio cuenta que no, que necesitaba de Dios, que no conocía, no tenía la revelación en sí quién era Dios, quién era el Dios soberano, el Dios majestuoso, y él estaba en una encrucijada, en una pelea contra Dios. ¿Por qué le permitió que se enfermara así? ¿Por qué? Si él había sido bueno, ¿por qué? Si él había sido justo, y estaba en una pelea de estas cuando él con su espíritu vino a recibir esta revelación y dijo, de verdad Dios, perdóname, porque de oídas te había oído. O sea, yo conocía de ti lo que yo leía, lo que yo entendía, lo poquito, pero de verdad que ahora se han abierto mis ojos para verte. Y esto fue lo que Job al final tuvo que reconocer, que no conocía a Dios, sino que necesitaba la revelación de él. Y aquí en Job 42 lo vemos, como ya Dios se le revela al corazón. Y ya viene un cambio en su historia, ya todo fue multiplicado y todo. Y por último, para cerrar, vamos a ver en Lucas capítulo 24, el versículo 44, cuando hay dos hombres que van camino de Emaús después de que Jesucristo resucita. Y esa historia es muy linda, pero no la podemos leer toda porque es muy larga. Estos dos hombres iban en el camino discutiendo, hablando entre ellos, dialogando, qué era lo que había pasado con aquel Jesús, que ellos esperaban que fueran para redimirlos a ellos de la opresión en que andaban. Y Jesús se les une en el camino y ellos no lo reconocen. Y dice en el versículo, Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces vemos que necesitamos la revelación de la presencia de Dios en nuestras vidas como el Padre soberano, el Dios majestuoso, el Dios eterno, sublime y glorioso. Necesitamos la revelación de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros para apropiarnos de esa verdad, para profetizar, declarar y decretar sobre nuestras vidas, sobre circunstancias, sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad y nuestra nación y las naciones. Necesitamos declarar y proclamar esas verdades de la palabra. Necesitamos tener la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, como Él fluye a través de nosotros para traernos vida a nosotros y vida a lo que se necesita vida alrededor de nosotros, con una palabra correcta, una palabra de consejo, una guía, una dirección, una oración por un hermano nuestro, el estar allí en coinonía con alguien que está sufriendo, llorando. Dice la palabra de Dios que lloremos con el que llora y que nos gocemos con el que se goza, pero necesitamos de verdad tener revelación, ir mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Es un tiempo para que meditemos en ello. ¿Cuánto de la revelación de Dios hay en tu corazón? ¿Cuántas promesas te ha dado Dios? ¿Cuántas palabras proféticas te han dado? Y de pronto no las recuerdas siquiera. Dile al Espíritu Santo que te direccione en ello y que te traiga esa revelación de esa verdad para que vengan cambios en tu vida. Bendiciones.